Mística Ciudad de Dios. Segunda parte, libro 4, capítulo 27. Determina Herodes la muerte de los inocentes. Conócelo María Santísima y esconden a San Juan de la muerte. Punto 672. Dejemos ahora en Egipto al infante Jesús con su Madre Santísima y San José santificando aquel reino con su presencia y beneficios que no mereció Judea, y volvamos a saber en qué paró la diabólica astucia e hipocresía de Herodes. Aguardó el inicuo rey la vuelta de los magos y la relación que le harían de haber hallado y adorado al nuevo rey de los judíos recién nacido, para quitarle inhumanamente la vida. Hallóse burlado, sabiendo que los magos habían estado en Belén con María y José santísimos, y que tomando otro camino estarían ya fuera de los fines de Palestina, que de todo esto fue informado, con otras cosas de las que en el templo habían sucedido, porque engañándose con su misma astucia, aguardó algunos días hasta que ya le pareció que los reyes orientales tardaban, y el cuidado de su ambición le obligó a preguntar por ellos. Consultó de nuevo a algunos letrados de la ley, y como concordaban lo que decían de Belén, conforme a las Escrituras y lo que allí había sucedido, mandó con gran pesquisa buscasen a nuestra reina con su niño dulcísimo y al glorioso San José. Pero el Señor, que les mandó salir de noche de Jerusalén, consiguientemente ocultó su viaje, para que nadie lo supiese ni hallase rastro alguno de su fuga. Y sin poderlos descubrir los ministros de Herodes, ni otro alguno, le respondieron que no parecía tal hombre, mujer ni niño en toda la tierra. Punto 673. Encendióse con esto la indignación de Herodes, sin dejarle sosegar un punto, y sin hallar medio ni remedio para atajar el daño que temía con el nuevo rey. Pero el demonio que le conoció, dispuesto para toda maldad, le arrojó en el pensamiento grandes sugestiones para consolarle, proponiéndole que usase de su real poder y que degollase todos los niños de aquella comarca que no pasasen de 2 años, porque entre ellos sería inexcusable topar con el rey de los judíos que había nacido en aquel tiempo. Alegróse el tirano rey con este pensamiento que jamás cayó en otro bárbaro y le abrazó sin el temor y horror que pudiera causar tan cruenta acción en cualquier hombre racional. Y pensando y discurriendo cómo ejecutarlo a satisfacción y gusto de su ira, hizo juntar algunas tropas de milicia y con los ministros de mayor confianza que las gobernasen, les mandó por graves penas que degollasen todos los niños que no tuviesen más de 2 años en Belén y su comarca. Y como lo mandó Herodes, se fue ejecutando y llenándose toda la tierra de confusión, de llantos y de lágrimas, de los padres, madres y deudos de los inocentes, condenados a muerte, sin que nadie lo pudiese resistir ni remediar. Punto 674. Salió este impío mandato de Herodes a los 6 meses del nacimiento de nuestro Redentor, y cuando se comenzó a ejecutar sucedió que nuestra gran reina estaba un día con su Hijo Santísimo en los brazos, y mirando a su alma y operaciones, conoció en ella como en un claro espejo todo lo que pasaba en Belén, más claramente que si estuviera presente a los clamores de los niños y de sus padres.
vio también la Divina Señora como su Hijo Santísimo pedía al Padre Eterno por los padres y madres de los inocentes, y que a los difuntos los ofrecía como primicias de su muerte, y que, por ser sacrificados a cuenta del mismo Redentor, pedía se les diese uso de razón para que voluntariamente ofreciesen sus vidas y admitiesen la muerte en gloria del mismo Señor, y les pagase con premios y coronas de mártires lo que padecían. Y todo lo concedió el Padre Eterno, y lo conoció nuestra Reina en su Hijo unigénito, y le acompañó e imitó en el ofrecimiento y peticiones que hacía, y a los padres y madres de los niños mártires acompañó también en el dolor y compasión por la muerte de sus hijos, y ella fue la verdadera y primera Raquel que lloró a los hijos de Belén y suyos, y ninguna otra madre supo llorarlos como ella, porque ninguna supo ser madre como lo era nuestra Reina y Señora. Punto 675. No tenía entonces noticia de lo que Santa Isabel había hecho para reservar a su hijo Juan, conforme al aviso que la misma reina le había dado por el ángel cuando salieron de Jerusalén para Egipto, como arriba se dijo en el capítulo 22, número 623. Y aunque no dudaba, se cumplirían en él todos los misterios que de su oficio de precursor había conocido por la divina luz. Con todo eso no sabía el cuidado y trabajo en que la crueldad de Herodes había puesto a la santa matrona Isabel y a su hijo, ni por qué medios se habrían defendido de ella. No se atrevió la dulcísima madre a preguntar a su Hijo Santísimo este suceso, por la reverencia y prudencia con que le trataba en estas revelaciones, y con humildad y paciencia se aniquilaba y encogía. Pero su majestad la respondió al piadoso y compasivo deseo, y la declaró como Zacarías, padre de San Juan, había muerto 4 meses después de su virginal parto, y casi 3 meses después que sus majestades habían salido de Jerusalén, y que Santa Isabel, ya viuda, no tenía otra compañía más que la de su hijo y niño Juan, y con él pasaba su soledad y desamparo, retirada en lugar apartado, porque con el aviso que tuvo del ángel y viendo después la crueldad que comenzaba a ejecutar Herodes, se había resuelto a huir al desierto con su niño y habitar entre las fieras por apartarse de la persecución de Herodes, y que esta resolución había tomado Santa Isabel con impulso y aprobación del Altísimo, y estaba oculta en una cueva o peñasco, donde con trabajo y descomodidad grande se sustentaba a sí y a su niño Juan. Punto 676. Conoció asimismo la Divina Señora que Santa Isabel, después de 3 años de aquella vida solitaria, moriría en el Señor y Juan quedaría en aquel lugar desierto, comenzando una vida angélica y solitaria, y que no se apartaría de allí hasta que por orden del Altísimo saliese a predicar penitencia como precursor suyo. Todos estos misterios y sacramentos manifestó el infante Jesús a su Madre Santísima, con otros ocultos y profundos beneficios que recibieron Santa Isabel y su hijo en aquel desierto. Y lo conoció todo por el mismo modo que le enseñó la muerte de los niños inocentes. Y con esta noticia quedó la Divina Reina llena de gozo y compasión. Lo uno por saber que el niño Juan y su madre estaban en salvo, y lo otro por los trabajos que en aquella soledad padecían. Y luego pidió licencia a su Hijo Santísimo
para cuidar desde allí de su prima Isabel y del niño Juan. Y desde entonces, con voluntad del mismo Señor, los enviaba frecuentemente a visitar con los ángeles que le servía, y con ellos mismos le remitía algunas cosas de comida, que era el mayor regalo que tuvieron en aquel yermo el hijo y madre solitarios. Y por este medio de los ángeles tuvo con ellos continua y oculta correspondencia Nuestra Gran Señora desde Egipto. Y cuando llegó la hora de morir Santa Isabel, le envió grande número de sus ángeles, para que la asistiesen y ayudasen junto con su niño Juan, que entonces era de 4 años, y con los mismos ángeles enterró a su madre difunta en aquel desierto. Y desde entonces cada día envió la reina a San Juan la comida, hasta que tuvo edad para sustentarse por su industria y trabajo con las hierbas y raíces, y miel silvestre, con que vivió en tan admirable abstinencia de que diré algo adelante. Punto 677. Entre todas estas obras tan admirables, ni la lengua ni el pensamiento de las criaturas pueden alcanzar los méritos y aumentos de santidad y gracia que acumulaba y congregaba María Santísima, porque de todo usaba con prudencia más que angélica. Y lo que la motivó a admiración, ternura y alabanza del Todopoderoso fue ver, cuando su Hijo Santísimo y la misma Señora pidieron por los niños inocentes al Eterno Padre, cuán liberal anduvo su divina providencia con ellos, pues conoció como si estuviera presente el excesivo número que murieron, y que a todos, con no tener los mayores más de 2 años, otros 8 días, otros a 2 meses, y otros a 6, y así entre todos más o menos, les fue concedido uso de razón y se les infundió altísimo conocimiento del ser de Dios y perfecta caridad, fe y esperanza, con que ejercitaron heroicos actos de fe, culto, reverencia, amor y compasión de sus padres. Pidieron por ellos y en remuneración de su sentimiento que les diese el Señor luz y gracia para que procurasen los bienes eternos. Admitían el martirio de voluntad, quedándose la naturaleza en la flaqueza de su edad pueril, con que sentían más sensiblemente y se aumentaba su merecimiento. Multitud de ángeles los asistían y los llevaban al limbo o seno de Abraham, y con su presencia alegraron a los santos padres, porque les confirmaron las breves esperanzas de su libertad. Todo esto fue efecto de las peticiones del Niño Dios y oraciones de María Santísima. Y conociendo estas maravillas, se enardecía en amor, y dijo: Laudate pueri Dominum. Y, acompañándolos la emperatriz de las alturas, alabó al autor de tan magníficas obras, dignas de su bondad y omnipotencia. Sola María Purísima las conocía y trataba con la sabiduría y ponderación que pedían, pero sola ella era la que sin ejemplo, siendo tan allegada al mismo Dios, conoció el grado y punto de la humildad y la tuvo en su perfección, porque siendo ella la madre de la pureza, inocencia y santidad, se humilló más que supieron humillarse todas las criaturas profundamente humilladas con sus mismas culpas. Solo María Santísima entre todas las criaturas alcanzó este género de humillarse a vista de los más altos beneficios y dones que todas juntas recibieron, porque sola ella penetró dignamente que la criatura no puede dar el retorno proporcionado a los beneficios y menos al amor infinito de donde se originan en Dios.
y humillándose la Divina Señora con esta ciencia, medía con ella su amor, su agradecimiento y humildad, y daba la plenitud a todo, en cuanto la criatura pura era capaz de dar digna retribución, solo con conocer que ninguna de ellas es digna por otro modo. Punto 678. En el fin de este capítulo quiero advertir que en muchas cosas de las que voy escribiendo, me consta hay gran diversidad de opiniones entre los santos, padres y autores, como las hay sobre el tiempo en que Herodes ejecutó su crueldad con los niños inocentes, y si fue con los recién nacidos o con los que tenían algunos días y no pasaban de 2 años, y otras dudas en cuya declaración no me detengo, porque no es necesario para mi intento, y porque yo escribo solo aquello que se me va enseñando y dictando, o lo fue la obediencia algunas veces, me ordena que pregunte para tejer mejor esta divina historia. Y en las cosas que escribo no convenía introducir disputas, porque desde el principio, como entonces dije, entendí del Señor que quería escribiese toda esta obra sin opiniones, sino con la verdad que la divina luz me enseñaría, y el juzgar si lo que escribo tiene conveniencia con la verdad de la Escritura y con la majestad y grandeza del argumento que trato, y si tienen las cosas entre sí mismas conveniente consecuencia y conexión, todo esto lo remito a la doctrina de mis maestros y prelados y al juicio de los sabios y piadosos. La variedad de opiniones es casi necesaria entre los que escriben, gobernándose unos por otros autores y siguiendo a los postreros a los que mejor les satisfacen de los antiguos. Pero lo más de unos y otros, fuera de las historias canónicas, se funda en conjeturas o en autores dudosos, y yo no podía escribir con este orden porque soy mujer ignorante. Doctrina de la Reina del Cielo María Santísima. Punto 679. Hija mía, de lo que dejas escrito en este capítulo, quiero que te sirva de doctrina el dolor y el escarmiento con que lo has escrito. El dolor por conocer que la criatura noble y criada por la mano del Señor a su imagen y semejanza, con tan excelentes y divinas condiciones para conocer a Dios, amarle y ser capaz de verle y gozarle eternamente, se olvide tanto de esta dignidad y se deje envilecer y abatir a brutales y horribles apetitos, como derramar la sangre inocente de quien no podía hacer a nadie injuria. Esta compasión te ha de obligar a llorar la ruina de tantas almas y más en el siglo que vives, donde la misma ambición que a Herodes ha encendido tan crueles odios y enemistades entre los hijos de la Iglesia, dando causa a la pérdida de infinitas almas, y que la sangre de mi Hijo Santísimo que se derramó en precio y rescate suyo, se malogre y pierda. Llora este daño amargamente. Punto 680. Pero escarmienta en otros y pondera lo que puede una ciega pasión admitida en la concupiscible. Porque si de lleno coge el corazón o le abrasa en fuego de concupiscencia si ejecuta su deseo, o en el de la ira si no le puede conseguir. Teme, hija mía, este peligro, no solo en lo que hizo la ambición de Herodes, sino también en lo que cada hora entiendes y conoces de otras personas. Y advierte mucho en no aficionarte a alguna cosa, por pequeña que te parezca, que para encender un gran fuego basta comenzar por una pequeñísima centella.
Y en esta materia de mortificación de las inclinaciones, te repito muchas veces esta doctrina, y le haré más en lo que resta, porque es la mayor dificultad de la virtud morir a todo lo deleitable y sensible, y porque no puedes tú ser instrumento en las manos del Señor como su majestad lo quiere, si no borrases de tus potencias hasta las especies de toda criatura, para que no hallen entrada a tu voluntad. Y para ti quiero que sea ley inviolable que todo lo que tiene ser fuera de Dios y de sus ángeles y santos sea como si para ti no fuese. Esta ha de ser tu profesión, y para eso te hace el Señor patente sus secretos y te convida con su trato familiar e íntimo, y yo con el mío, para que sin su majestad no vivas ni lo quieras.